Saludos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy viernes me toca panadería, he hecho la masa. Realmente mi pan, porque como hay tantas cosas en panadería, tantas técnicas y formas, sería un pan viga. Porque se supone que el pan viga es aquel pan que tiene una fermentación de 18 horas a 23 grados, cosas así, y ese pan, puedes coger un trozo de ese pan y mezclarlo con la masa que vayas a hacer, y entonces se llama pan con masa viga. Tienes que añadirle levadura, por supuesto. Y yo no, yo hago un... ¡Ey! ¿Me vais a tirar la cámara los dos ahora? ¿No? Pues venga, sal. Y entonces pues yo hago todo el proceso de fermentación o masa viga, fermentación larga. Pero bueno, cerrando este paréntesis, espero que estéis todos bien. Y os quería contar un tema sobre unas técnicas o un aparato que se inventó a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX se estudió, o digamos que se descubrió, pero a principios del siglo XX, pues hubo un alemán, creo que fue alemán, quien pues lo fabricó y lo llevó a cabo. Una cosa es que tú sepas que las ondas bajas o medias o altas actúan sobre las glándulas o células del ser humano, porque tú te has fijado en animales que según la onda que tú le pongas, le proyectes, pues tiene ciertos movimientos o afecta a la célula tú la ves que se vuelven locas o que no, o que sea. Pero luego a principios del siglo XX pues ya se hizo la máquina, ¿no? Y la máquina que se hizo fue... Cuidado, tío, te vas a pisar el rabo. La diaterma. Los Rosacruces la estudiaron bien. Primero porque ellos ya venían de antes viendo que las energías electromagnéticas de la Tierra pues nos afectaban a nosotros, a nuestras glándulas y por ende a nuestras células. Entonces, así la Luna estuviera menguante... Oh, es que tengo que darle una vuelta al... Esperad, ¿dónde está? Tengo que darle una vuelta a la masa. Bueno, voy a esperar que leve, porque como hay mucha cantidad, si ahora le doy 3 pliegues que suelo darle cada 20-30 minutos, pues ahora está demasiado bloque, o sea, no va, hay que dejar que empiece a actuar un poco los gases, o sea que lo voy a dejar como 40 minutos. Cuando termine el vídeo, espero que no llegue a una hora, pues lo hago. Entonces lo que os quería decir que la diaterma, ya los Rosacruces tenían ese conocimiento sin llamarlo diaterma y sin tener el aparato. Como os digo, a principios del siglo XX fue que un alemán pues sacó este aparato. Las diatermas son ondas electromagnéticas, ondas cortas electromagnéticas que van de 10 hasta 1000 microhercios. Entonces, en función a los microhercios que tú vayas proyectando en aquellas partes del cuerpo dirigidas, esto es importante, no en todo el cuerpo, como pudiera ser el Zapper. El Zapper, por la doctora Klatt, creo que también es alemana, son ondas electromagnéticas que a través de hercios, pues actúan, tío. Ya. Está tumbado así boca arriba y me está dando patada así con las piernas. A que te piso los huevecitos esos. Bien. Entonces, esas ondas electromagnéticas que según... Joder, no puedo. Increíble. Bueno, pues disculpad, pero bueno. Lo que os iba diciendo es que el Zapper, por la doctora Klatt, usas también ondas electromagnéticas con diferentes hercios. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema Zapper son pues igual de cobre, 2 varillas de cobre, también ahora salen
pues ventosas, etcétera, que a través de las manos va a, digamos, al estómago o a los intestinos, que es donde están la microbiota y todos aquellos parásitos, o también inclusive algunos parásitos que están en el cuerpo, pues esos parásitos no aguantan esos hercios que están precisamente programados, esos hercios para esos tipos de parásitos, y se autodestruyen, se mueren, se quedan dormidos, se duermen también. Hay algunos parásitos que no se van del cuerpo, pero se quedan aletargados. Pero ¿qué ocurre? Que yo siempre decía, bueno, desde que conocí hace años la diaterma, que vuelvo y repito, son ondas electromagnéticas con microhercios que va de 10 a 1000. Y ¿qué ocurre? Que este aparato que inventaron de la diaterma va enfocado en aquellos lugares que tienes el problema. Por ejemplo, suele ser problema reumático, todo lo que es tema de reuma, de pulmón, como alergias, asma, también problemas musculares, también rotura de huesos o de ligamentos, que eso, ¿qué es lo que hace? Pues que dirige esas ondas, entran a la parte, por ejemplo, la mano, entran a este campo de la mano y lo que produce es calor. Entran, joder, ni Picasso. Por ejemplo, al cuerpo. Si tengo el problema aquí en la rodilla, dirijo este aparato, la diatermia, hacia este sector. ¿Y qué hace? Que penetra, es parecido a las ondas de los rayos X, pero, ojo, son diferentes por los hercios que mueven y porque uno hace un efecto a las células y otro hace otro efecto. Entonces, penetra por la epidermis, llega al tendón o al problema que hay aquí de artritis y genera calor, temperatura de calor. Entonces, ese calor que tú no lo sientes en tu piel es el que hace que se restaure, porque muchas veces muchas enfermedades, y sobre todo el tema de reuma, temas musculares, de regeneración muscular, inclusive de pulmón, muchas veces tiene el problema de que es un tema de temperatura, de frío. Por eso hay que cuidarse cuando los pies se tienen frío, cuando tienen las manos frías. Cuando se tiene partes del cuerpo fríos, es una manifestación de un problema que tienes interno. Por eso el tema, y por eso los chinos también, es frío y caliente. Entonces, eso es la diaterma. Energía de radiofrecuencia que produce color. Energía de radiofrecuencia que produce calor. Y ese calor restaura. ¿Qué hace también la diaterma? El calor lo que hace es regenera las células. Si tú tienes un problema en la rodilla, que lo tienes de artritis o del músculo, que las células no están, que tiene células ya con error, lo que hace es que esto regenera todo ese campo celular que tienes ahí para que trabajen sobre esa rodilla y trabajen con más. También las glándulas, un poquito, esta energía de radiofrecuencia, según las ondas que tú le pongas, según la onda corta de los microhercios que tú le pongas, sobre esa glándula, por ejemplo la tiroides, actúa también. Le estás dando calor y está actuando y haciendo que se regenere las células. Por lo tanto, empieza a ir equilibrándose el tema de segregar hormonas en exceso o en escasez. O sea, que la diaterma luego se han inventado, digamos, de esta teoría, o no teoría,
de este descubrimiento, de este aparato, se han sacado pues aparatos que llaman ecotermia o no sé qué, tal, que son ya cápsulas, que tú te adentras en esas cápsulas y según en los puntos del cuerpo generan y pues te llegan a todas las partes, que ya no es con un aparatito que te ponen, no, ya tú entras y te genera. Ya, claro, lógicamente los tiempos han avanzado y ya saben con qué frecuencia, con qué microhercios pueden funcionar cada glándula, ¿no? Porque toda la glándula, como os dije, al recibir las energías externas de electromagnetismo que tiene el planeta y nosotros, pues actúan sobre ellos. Si tú conoces esos microhercios, con lo cual se siente a gusto esa glándula, pues le va a venir de puta madre. Y luego se descubrió también a principios de los años 20 buenos resultados en los rayos X. Dirá, no jodas, eso produce cáncer. Bueno, es que según para lo que es, si es para una radiografía, tienen que usar unas ondas, unas frecuencias altas para poder fotografiar todo eso. Entonces, eso sí afecta. Pero digamos que la radiación electromagnética, porque es radiación, lo otro es energía, la diatérmica es energía y esto es radiación electromagnética ionizante. Entonces, si tú controlas, vuelvo a decir, si controlas esos hercios, actúan en puntos focales en partes del cuerpo que tienen, por ejemplo, por las glándulas que tengan que actuar sobre, o la gónada, sobre ciertos cánceres. De ahí la radioterapia. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta radiación electromagnética no es como la otra, que regenera células. Esta mata células. Si tú diriges unos rayos X, que no es de la fotografía, una radiación a la timo, en su justa frecuencia, actúa sobre aquellas células que están dañadas, que están produciendo error, y las elimina. ¿Entiendes? Elimina. También puede eliminarte las otras que estén cerca de esa frecuencia también. Pero cuando una célula tiene unos microhercios, vamos a poner una de error, que produce error, ya se sabe que son 50 microhercios, por ejemplo, o 500. Y la que está buena tiene 10.000. Y la que está de camino a la mala tiene 1000, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, saben que esta frecuencia va a eliminar a esta y posiblemente también elimine a las posibles células que ya estén contaminadas, que ya tengan una programación, porque acordado que es programación, tienen una programación de autodestrucción. Entonces, claro, y diré, ¿tú estás a favor de la radioterapia? Entonces, según, no estoy ni a favor ni en contra de nada. Porque igual que hay medicinas alternativas que funcionan, plantas, con un cierto tiempo, no queramos todo, que tomo esto, un té de esto y ya, no, tiene, porque son, sus partículas son muy pequeñas, tienen los componentes, son en menor cantidad, entonces tienes que ir poco a poco, porque si no te podría dar una reacción adversa totalmente. Igual que la medicina generalista, tiene algunas cosas que no son malas, que acordaos que el cuerpo pues es como mi camioneta, hay que ajustar ciertas cosas y cambiar ciertas cosas que no sean, claro, glándulas, sino cosas que puedan ser, bueno, pues que puedan mejorar. Pero hay otras que bueno, como te digo, que pueden funcionar, porque no es tanto el que si funciona una cosa o otra. Lo que funciona, por ejemplo, de la radioterapia, puede funcionar. Te puede eliminar aquellas células que están en un punto concentrado en un lugar y ahí van y la pueden eliminar. Pero si tú no estás preparado o preparada para el cambio, porque acordaros que la enfermedad es como el libro aquel de la enfermedad como camino. La enfermedad es un desajuste provocado por tus estilos de vida, que a la vez los estilos de vida son desgastes
de las glándulas y crea pensamientos erróneos, que eso entras en un bucle y no sales. Entonces hay mucha gente que toma cualquier cosa, tanto en la alternativa como en la no alternativa, y no le funciona. Claro, primero porque los que toman quimioterapia o radioterapia se creen que eso es la panacea, que eso yo entro allí un día, me dan pan y ya. No. Eso te puede hacer un 80 bien, pero luego hay un 20 que te está dañando. Si tú no cambias, no generas un cambio en ti, de tus estilos de vida, como decíamos en el vídeo anterior, ya te puedes dar lo que tú quieras y tomarte lo que tú quieras, tanto de medicina tradicional china, homeopatía, como radiestesia, lo que tú quieras. No te va a funcionar. Vuelvo e insisto en esto. Nuestros estilos de vida, nuestros pensamientos son lo que aporta salud a nuestro cuerpo o destrucción. Entonces, no sirve de nada que tú vayas a una radioterapia que pueda funcionar sobre ciertos cánceres, que funcione bien, igual que la diatermia funciona bien sobre ciertas enfermedades o patologías, pero si tú no produces el cambio en ti, ya te puedes dar lo que tú quieras. Que eso es lo que ocurre, porque la gente dice, bueno, yo me meto en quimio, me meto en radio, me meto y tal, y aguanto, pero y luego cuando sale de ahí, sale hecho polvo, pero vuelve con una alimentación no saludable, que aunque le pongan una dieta, están encojonados o encojonadas porque la dieta esa es una mierda, ¿qué tal? Entonces, claro, le crea un estado que no es positivo. Le crea una ansiedad y luego encima el temor de que, oye, tienes cáncer, ¡wow! Ya. Hay una contracción increíble. A las personas que le dicen que tienen cáncer, tú en la aura le ves que hace ¡uf! Cambia de color, es una tormenta que se produce ahí, en tu cuerpo vital y denso. Por lo tanto, si tú no cambias tus estilos de vida, o tu estilo de vida, cambias la forma de pensar, da igual lo que te tomes. Da igual, no puedo hacer milagros. Podrás hacer un ratito y cuando sales vuelves a encojonarte, vuelves a tener miedo, a no dormir pensando en que te vas a morir y que tienes que resolver tal cosa, pensando en qué coño, por qué hice esto, por qué me tiré una vida abusando de todo esto y por eso estoy así ahora, por tal. O sea, ya no vale la pena ni pensar para atrás ni nada. Es renovación absoluta. Por eso insisto en que tu actitud es fundamental para la sanación, pero en todos los niveles, tanto alternativa como generalista. De nada sirve que vayas. Entonces, por eso, no, es que eso no funciona. No, sí funciona. ¿Cómo que no funciona? Los rayos X hicieron la prueba y funcionó en algunas glándulas, por ejemplo en la timo, dándole esos rayos X, pero controlando, no para los rayos X de fotografía, pues veían que mejoraba, que a cabo de un tiempo la glándula de la tiroides iba mejorando, iba funcionando mejor, iba eliminando ciertas células que le estaban dando problemas. Entonces funciona, sí, todo lo que es electromagnetismo funciona. Eso no es energía generalista, no, todo. Porque la quimioterapia no es energía, eso es un líquido, un veneno. Pero yo hablo de radioterapia, que parten de los rayos X, y diatermia o ecotermia, como quieran llamarlo ahora, que eso sí tiene, porque somos seres electromagnéticos. Por lo tanto, todo aparato que influya en tu electromagnetismo a favor, pues puede pelear contra aquellas células que se ponen tontas. Yo no digo que en algunos casos caigan algunas buenas, pero no de las buenas que tienen, porque las buenas tienen fuerza, tienen energía para aguantar eso. Las que se van son las malas y, como os digo, las
intermedias que van hacia, que ya están dañadas, ¿me entiendes? Que ya están jodidas. Entonces, claro, si tú no tienes una buena alimentación, que no tienes unas buenas emociones, que te pueda surgir buenas ideas y con ello, pues, tener el sistema inmunológico alto siempre, si tú no te mueves, cambias tus hábitos y a unos hábitos más de adquirir energía como el sol, adquirir energía como de la tierra, de la naturaleza, que ahí hay una cierta energía muy potente, y no de los árboles, porque los árboles son hermanos, no, de todos los reinos, porque ahí están todos los reinos en el bosque. Por lo tanto, tú cuando entras en el bosque y haces un baño de bosque, no es que tú vayas, no, es que te integra tu energía, que es la misma que tiene, la misma de ellos, la que perteneces a ese reino, choca porque tú tienes una energía con unos hercios así, disparatados. Pam, 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 de estrés. Entonces, lógicamente, hasta que no pasa un tiempo que va bajando la frecuencia de estrés, esa hormona, que no me acuerdo cuál es, la del estrés, no me acuerdo, y va bajando, ¿cómo se llama? La hormona del estrés. Bueno, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que se pone en mínimos o desaparece. Entonces, ahí tú te integras con las energías de todos los reinos de la naturaleza. Y al integrarte, el cuerpo te dice, gracias, colega, gracias. Y entonces las glándulas empiezan a trabajar para arreglarse. Pero claro, si luego te sales de ahí y te vas a un sitio donde hay cierto electromagnetismo, donde te vuelves otra vez a esa vorágine, pues lógicamente no hay solución. Por eso la salud hay que tomarla en serio y hay que estar muy claro. ¿Quieres salud? Cambia tu forma de pensar, cambia tu estilo de vida y tírate más tiempo en la naturaleza, en contacto con los tres reinos de la naturaleza. Y ya está. Luego, fijaros que de todo este invento de radiofrecuencias, se inventaron las oficinas de su normalidad, se inventaron aparatos en los cuales, que vosotros yo creo que sabéis, probaron en el metro de Nueva York, neoyorquino, que ponían como los wifis, ponían esas ondas electromagnéticas con una cierta frecuencia y iban estudiando esas personas que iban todos los días a tal hora al vagón, al tren, a la estación, iban estudiando. El día que faltaban, investigaban por qué no había ido al trabajo. Entonces decían, no, porque ha caído enfermo. ¿Qué enfermedad? A ver, y entonces investigaban, fijaros, investigaban qué enfermedad tenían. Y entonces decían, no, pues tiene una enfermedad que es un desequilibrio mental que le ha salido como unos tumores. Ah, coño, pues entonces está... ¿Y cuántos de todas estas personas que iban todos los días a las 7 de la mañana en esa estación y en ese vagón, cuánta gente? De 100, 85, 85, ¿qué tienen en común esos 85? Pam, 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 pam. ¿Por qué les ha afectado estos hercios? Pam, pam, pam. Y entonces acaban así. Y de ahí pues hicieron armas electromagnéticas, armas de cañones, que ya lo sabéis, que lo han hecho en guerras, que lo han probado en manifestaciones, que tiran ese, lo han llamado sonido ultrasonido, pero son frecuencias que hacen pues que te alteres, que te sientas incómodo, que te sientas temeroso, que quieras huir en vez de pelear. Que te caiga, que te sientas mal, y entonces, o sea, es muy importante el tema de la energía electromagnética. Hay ya armas, hay aparatos que están para controlar. Y dirá, bueno, los wifi. El wifi maneja una frecuencia que no penetra en la epidermis, hoy por hoy. Pero claro, dirás, pero es que hay otros cuerpos que son muy sensibles a todas las corrientes electromagnéticas, efectivamente. Pero todo es en función a los microhercios o hercios, como la música, que estén. De ahí que, pues bueno, el 5G, todo está. No hay demostración. Yo no he podido leer nada porque encima todo lo que leo es mentira, todo lo que leo tal. Entonces, ¿cómo se sabe? Pues joder, probándolo, colega. ¿Cómo se sabe? Pues no estando
en 5G o en 4G o en 3G, porque puede ser lo otro también. No dormir con el celular, no dormir con los wifi encendidos, o sea, bueno, pues, y sobre todo si estás en ámbito natural, pues digamos que contrarresta un poco todo eso, pero tiene que haber un efecto, eso no te lo dudo, como todo lo que tocamos, como la propia energía de la casa, de todos los cables, crea unos circuitos que junto con las corrientes o los cruces Harman pues crean también una estática, crean unas corrientes que son perjudiciales, pero eso lo tenemos en los cruces Harman. Si tú duermes sobre un cruce Harman, pues tienes más probabilidades de padecer ciertas enfermedades, inclusive llegar a tener cánceres, por dormir o descansar en esas cruces Harman, que suelen ser cuadrículas, que suelen medir de 2,75 metros a 3 metros, y que todo está repartido así, y sobre todo si viene agua por debajo, si duermes en estos hoteles secos que lo ponen sobre ríos y arroyos, eso es mortal, porque te está chupando, y acordad lo que os dije hace ya mucho tiempo, que las corrientes más potentes que hay, tanto para meditación, pero en pocos minutos, puedes aguantar, hay gente que no aguanta ni un minuto, son en las corrientes de los arroyos. En las quebradas, en esos arroyos que corre agua, ahí hay muchas energías muy potentes, muy fuertes, que puede joderte o sanarte. Ya eso va en función de tus cargas. Hay gente que, como yo, que puedo aguantar tranquilamente ahí 1 hora y me voy bien, y hay otra gente pues que con 5 minutos está nerviosa, no sabe qué hacer y se va porque quiere salirse de esa corriente. Ahí, porque es un flujo tanto del viento, de esa quebrada, la quebrada, por aquí corre toda esa energía que producen los vientos y el agua. Entonces, el agua, energía, el viento, energía. Y entonces, en función a cómo tu cuerpo canalice eso, pues lo vas a pasar mejor o lo vas a pasar peor. O sea que somos seres electromagnéticos, por lo tanto, todo lo que sea corriente nos afecta. Electromagnético, electricidad y magnetismo. Por tanto, todas las corrientes de nuestra casa, que no tengamos, que los cables estén por fuera y no estén dentro de un tubo galvanizado que no permita que salga ahí, todo. Y acordaros encima algo importante, que realmente la electricidad que corre por los, vais a flipar, por los cables de electricidad, no corre realmente por el mismo cable de cobre, sino se crea un campo eléctrico de un cierto grosor en ese cable. Por lo tanto, la electricidad te está afectando ya con que estés cerca. Entonces, si tú la tienes por tu casa suelta por ahí, pues lógicamente está creando un campo magnético que junto con la Tierra se convierte en electromagnético. Por tanto, es importante, las energías es importante. Por eso también hay ahora pues temas con los imanes. Según cómo te pongas esos imanes, ciertos imanes, pues pueden ayudarte o no. Pero lo más importante, yo de los imanes hay que tener mucho cuidado porque, ok, recibo por aquí y salgo por aquí, pero hay gente que recibe por aquí y sale por aquí. Eso a través del péndulo se sabe por dónde recibes y por dónde das. Pero eso hay que tener un poquito cuidado. No todo el mundo sabe, y aparte hay que saber la potencia de ese imán. Entonces, acordaros que todo lo que sea electricidad corriente, ya sea del espacio, cósmica, como terrenal, nos afecta, que ese es el magnetismo, que es lo que nos afecta. Los niveles de magnéticos, de tormentas magnéticas, etcétera, que nos da. Y luego la electricidad que se produce en la propia Tierra. Y producimos nosotros. Bueno, dicho eso, os quería contar este tema de la diatermia, de los rayos X, del Zapper. Yo del Zapper, la verdad es que, mira que estuve a punto de comprármelo, pero siempre había algo que me lo impedía. O bien porque no tenía en ese momento el dinero, o bien porque
veía tantas diversidades de marcas que de Richard Clark o no sé qué, tal. Entonces como que, y encima yo decía, coño, ¿por qué cojo aquí? Y bueno, la onda recorre todo, pero no, yo quiero dirigirla a donde tengo, si la dirijo ahí va mucho más eficiente, pero no. Y no sé, la verdad es que eso, hay muchas cosas ahora, muchos aparatos que sacan metales pesados también a través de los pies, con un tipo de agua ionizada, con unas corrientes. ¿Puede funcionar? Sí, claro. Yo eso sí, porque eso es algo de iones, que produce. Pero si tú no cambias, da igual que te metas ahí los pies, y el agua la saque negra. Si tú no cambias, no hay cambio alguno para mejorar. Pues nada, dicho esto, con un bizcocho hasta mañana a las 8, ver, oír, callar y jugar. Bendiciones. Bye bye.